Bendecimos la vida de los que están por primera vez en la casa. Si alguien vino por primera vez, póngase de pie que le vamos a dar un aplauso a usted y al Señor. Amén. Bienvenido. Adoramos a Dios porque tú estás aquí. Nairobi, Elizabeth, gracias a Dios que ya están bien. Si ven en la mañana de hoy, enviamos unos 13 hermanos, están participando de un encuentro. Por eso ven que faltan mucho, tal vez ustedes digan, bueno, pero y fulano. Ellos están en un encuentro, regresan hoy. Yaniris, gracias al Señor porque está aquí otra vez, ya está bien recuperadita. Nosotros terminamos en el día de hoy la serie La Visión. Hoy es nuestro último día trabajando esta serie. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 1 al verso 4. Mientras se lo busca, quiero orar. Dios que estás en los cielos, cuán agradecido estamos de que tú nos hayas llamado y que nos haya bendecido. Amado y tierno pastor, gracias por haberte revelado a nuestras vidas y traernos a tu luz. Gracias, Señor. Y ahora te rogamos que todos aquellos a los cuales tú no te le has revelado para salvación, para perdón de pecado, para liberación de sus vidas, de sus almas, te rogamos que te les revele. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro tema de hoy, moviéndonos bajo la visión o movimiento de la visión. Moviéndonos bajo la visión o movimiento de la visión. Habacuc nos dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué situación estaba atravesando el pueblo de Israel? Estaban siendo amenazados por su rebeldía y por su pecado. Estaban siendo amenazados a ser invadidos por los babilonios. Pasa situaciones y Habacuc se atreve a enfrentar a Dios, a cuestionar a Dios. A veces nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, complejas, y con quien primero las personas arremeten es contra Dios. Han escuchado personas que ni idea de conocer al Señor
y a alguien le quitaron la vida, y lo primero que ellos dicen, ¿por qué Dios siendo tan bueno permitió eso? Pero ellos no le quieren servir al Señor, como que fue Dios que le quitó la vida. Y Dios tiene que estar al tanto de todo el mundo para estarlo librando de todo en lo que el ser humano se mete por su pecado. Ese es el cuestionamiento. Porque la consecuencia del pecado se vive aquí. Una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son borrados, totalmente borrados. La Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nuestros pecados son borrados, sino que Cristo nos promete habitar en nuestros corazones. Además de eso, nos promete el Espíritu Santo que nos guiará, nos guardará, nos sostendrá, nos tendrá firme delante de Él. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces a quien menos le prestamos atención es a lo que Dios nos dice. Estamos hablando de visión. Y visión es similar a revelación. Es Dios revelándose a nuestras vidas. Todo lo que estamos aquí, que aceptamos a Cristo, fue porque Él se nos reveló. Fue porque su Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos hizo entender que la vida de pecado que llevábamos nos llevaba rumbo a la muerte sin Cristo. Pero también el Espíritu Santo puso en nosotros obedecer al Señor. Puso un corazón sensible para escuchar, atender y aceptar a Cristo. Habacuc, como cualquiera de nosotros, enfrenta a Dios, cuestionando por lo que ellos estaban atravesando. Y si usted quiere, el capítulo 1 de Habacuc, el tema, el título de ese capítulo es Habacuc se queja de injusticia. Y comienza, se elabora una serie de cuestionamientos. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Que Dios tiene problemas. Es lo que quiso decir. Que Dios no oye. El que hizo el oído y que puso tantas cosas difíciles en ese oído. ¿Hasta cuándo yo estoy clamando y tú no escuchas? Porque cuando estamos en situaciones críticas, entonces entendemos el enemigo de la justicia. Las mismas situaciones nos hacen entender que Dios no nos está escuchando. Y no es así. Dios siempre nos escucha. Y Él vuelve y le hace otro cuestionamiento al Señor. Dentro de ese mismo cuestionamiento, y dará voces a ti a causa, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvará. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Caramba, qué engreído. ¿Por qué yo tengo que ver todas estas cosas? Eury y yo tenemos un ahijado en común. Fuimos testigos de él cuando nació. Y entonces Eury le dice, mira, tu mamá además es hermana de mi mamá, por lo que tu madrina es tu tía. Y tú y yo soy tu padrino, pero tú eres mi primo. Él está muy bien tranquilo. Y él como que no quería aceptar lo que Eury le estaba diciendo, pero lo aceptó. Al otro día le dice el hermanito, porque él no conoció a mi papá. Y el hermanito le dice, porque él le dice abuelo a mi hermano. Y le dice el hermanito, que él no es tu abuelo, que él es tu tío. Y él dice, ¿por qué me dicen tantas verdades?
Como que él quería como mantenerse así, en esa burbuja. ¿Y por qué me dicen tantas verdades? Y él le dice, ¿por qué que tú le dices abuelo? Y a Eury es tu primo. Él no quería entender eso. Así estaba Habacuc. ¿Por qué me haces ver tantas? Oh, pero nosotros estamos en una naturaleza caída. Y todo lo que hace el hombre, dice la palabra, que va tendiente al mal. Lo que va es caminando hacia el mal. Solo lo detiene cuando Cristo entra en el corazón. Pero ya en el capítulo 3 le pasó como a Job. Job cuestionó y cuestionó. Los amigos lo hicieron incomodarse y él empezar a cuestionar al Señor. Y entonces él comenzó también a expresar sus quejas. Y el Señor le dijo, siéntate, siéntate para que me responda todas estas preguntas que yo te voy a hacer. Cuando yo estaba creando los cielos, la tierra, ¿dónde tú estabas? Cuando la afirmé sobre las aguas, ¿dónde tú estabas? Dame respuesta, dice el Señor. Es como un desafío. A veces empezamos a desafiar al Señor por cosas que nos están sucediendo a nosotros y no vamos a la presencia con este nivel de humildad. Diciéndole al Señor, nosotros sabemos que, como dijeron las hijas de Zelofejá, nosotras vinimos donde ti, donde Moisés, porque el hecho de que mi padre haya muerto, nosotros no vamos a tener herencia. Mi papá murió, pero no porque estaba con Corea, con el show que te hicieron a ti. Él murió por su propio pecado, por el que murieron toditos los que se quedaron ahí. Pero no por esa rebeldía. Le estaba diciendo, mi padre no fue rebelde. No se levantó contra ti. Ahora nosotros necesitamos herencia. No nos van a dejar en el aire. Fueron con humildad. Sucedió algo terrible. Moisés tuvo que ir, no le pudo decir ni sí ni no. Ni sí ni no. Ir a la presencia de Dios y Dios decirle a Moisés, pues mira, dale herencia. Y hubo un cambio. A partir de ahí entran ese tipo de herencia que inclusive si muere una persona y no tiene hijos ni tiene esposo, heredan los hermanos. Pero ellas fueron y reclamaron porque se iban a quedar en el aire. La queja de Habacuc es que Dios no está escuchando. Y el Señor lo sentó. Le dijo, tiene que escuchar ahora. Y es por esto que en este capítulo 2, Él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. En atención, todo un soldado, sí Señor, vamos a ver, dígame todo lo que tiene que decirme. Pero además de eso, él estaba listo, que él creía que tenía respuesta y que he de responder, porque hay gente que no se le quedan callados a nadie. Hay gente que tiene una respuesta rápido para todo el mundo. No filtran. Lo soltaron. Sueltan todo. Y no filtran nada. No se detienen. Él dice, para responder tocante a mi queja. ¿Qué me va a decir? Y yo le voy a responder. Baja la guardia en el verso 2 y dice, y Jehová me respondió y dijo, una orden, escribe la visión, te me voy a revelar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Cuando nosotros hablamos de visión, en el primer mensaje que hablamos empezando la serie, tomamos una definición que da John Maxwell, que dice, establece dirección, la visión, establece dirección y guía, nos indica en qué dirección debemos ir.
Pero la palabra visión, que la hemos definido tantas veces, es la palabra hebrea jasón. Siempre o casi siempre indica revelación o palabra revelada. También viene del griego apocalipsis o apocalipsis, que significa revelación, quitar la cubierta, descubrir, venidero, manifestar. Todo esto significa la palabra visión. Cantábamos una canción, abre mis ojos, oh Cristo. Porque a veces estamos en un lugar y Dios quiere que tú veas lo que está sucediendo ahí y tú no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque a veces estamos enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras situaciones, y hay alguien que está en peor condición que nosotros y que necesita que tú le des una palabra de aliento, de fortaleza, que tú le digas que Jesús vino a morir por ti y quiere ayudarte y puede ayudarte. Pero no le decimos nada a nadie. ¿Y qué pasa si Cristo se nos ha revelado? Si ya Él vive en nuestros corazones, si el Espíritu Santo está con nosotros y todo lo que nosotros estudiamos de la palabra, el Espíritu se encarga de revelarnos, de quitar el velo, de hacernos saber qué quiso decirnos el Señor a nosotros en particular. Pero hay gente que todo lo que leen es para otro. Esto sí sirve para fulano, ¿y para ti qué? Ubícate, recibe lo que el Señor quiere que tú recibas de Él y luego comparte lo que el Señor quiera que Él comparta de esa palabra que te dio a ti. Hay mensaje que tú lo recibiste y puedes bosquejarlo, escribirlo con toda amplitud, desarrollar todo eso. Escribe lo que es para ti, para que no se te olvide. El Señor le da la orden a Habacuc y le dice, lo que te voy a mostrar, escríbelo. No podía seguir de pie, él estaba muy de pie, él estaba muy alerta, pero tenía que sentarse. Hay gente que tienen que sentarse y que tienen que desarrollar la capacidad de escucha para que Dios les sea revelado. Sentarse. Hay gente que no se le sientan a nadie. Ellos son ellos y su circunstancia. Y no escuchan a nadie. No me diga que si usted no tiene respeto de nadie y usted no escucha a nadie desde pequeño, no tiene formación de escuchar a nadie, que usted se va a sentar a escuchar. Dios tiene que agarrarlo, picarlo, hacerlo de nuevo. Pero aún Dios está luchando para hacer de nuevo gente y no quieren. Habacuc no se reveló. No se reveló. Nosotros hemos puesto como tema moviéndonos en la visión precisamente porque el Señor le dice a Habacuc, escríbela para que todo aquel que la lea corra. Que no se quede con eso guardado. A veces tenemos una cantidad enorme de conocimiento y mucho conocimiento para que cualquiera que nos diga algo comenzara a discutir y decirle eso no es así porque desde mi punto de vista, ¿qué punto de vista? Ni punto de vista. Váyase al punto de vista del Espíritu Santo. ¿Qué te quiso decir? Y corre con eso que Él te está diciendo. Moverse es accionar. Moverse es cambio de lugar o de posición. Es cambiarte de espacio. Cuando hablamos de movimiento estamos hablando de circulación. No te puedes quedar estático. No te puedes quedar sentado. Estamos hablando de actividad, estamos hablando de acción, de pronunciamiento, de levantamiento. Y me atreví entonces a buscar levantamiento, pronunciamiento.
Y cuando hablamos de pronunciamiento, el diccionario dice que es declaración de la decisión o sentencia de un juez o un tribunal. Cuestionó a Dios, te va a enfrentar al juez. Te va a enfrentar al Todopoderoso. Y el juez va a dictaminar lo que tú tienes que hacer a partir de ahora. Eso es Dios. Eso es Dios. Nosotros no podemos quedarnos como nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Es esa revelación de Dios que viene a quitarnos el velo, a quitarnos lo que nos está ocultando y a traernos la luz. Visión es que puedo ver más allá. Cuando yo me estoy maquillando, yo puedo cerrar un ojo para verme el otro, pero si me cierro el otro, voy a quedar mal, porque con el otro no veo para verme el otro. Pero yo no soy discapacitada de la visión. ¿Por qué no soy discapacitada? Porque yo tengo un lente que me sustituye y ya eso no me hace discapacitada. Gracias, hermana. Se fue. Parece. Gracias. Salomón dice en uno de sus proverbios, capítulo 29 de los Proverbios, verso 18, que la visión nos indica claramente. ¿Sabe por qué? Él dice, sin profecía o sin visión, que es la misma palabra hebrea cazón, el pueblo se desenfrena. La iglesia que no camina con una visión clara, con una revelación del eterno clara, lamentablemente es una iglesia que no crece y que el pecado, la gente sin arrepentimiento, pero dentro de la congregación, eso está a la orden del día. Necesitamos tener visión. Necesitamos dejar que Dios se revele en nuestras vidas. Para decir que sin profecía el pueblo se desenfrena, la palabra para, esa palabra, ese vocablo hebreo que significa el pueblo se afloja, el pueblo se expone, pero el pueblo se disminuye, el pueblo desecha, menosprecia. Entonces necesitamos, número uno, tener oído para escuchar a Dios. Y número dos, detenernos para poder correr con la visión. Hay que detenerse y escribir. Ese mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, verso 17 y verso 18, el Señor usa al escritor aquí para arrastrar del libro de Joel, del capítulo 2, verso 28, lo que el Señor le dice al pueblo después de atravesar una serie de situaciones. Y Él le dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo el que está aquí, el Espíritu de Dios se ha derramado sobre él. Por eso estamos en este lugar. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Yo nunca he creído que los jóvenes son la parte débil de la iglesia. Nunca lo he creído, al contrario, son la gente fuerte de la congregación.
Juan dice, os escribo a vosotros padres porque conocen al enemigo. Pero les escribe a los jóvenes porque han vencido al enemigo. Está hablando de que son fuertes. Les escribo porque son fuertes, dice el Señor en el libro de Juan, en la primera carta de Juan. Pero aquí dice que los jóvenes, sus chicos, profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Y los ancianos no se quedarán diciendo, ya se me terminó el tiempo. No, soñarán sueños. No se jubilan. Los ancianos en Cristo no son jubilados. Los sueños no se mueren. Siguen hacia adelante. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, que Dios se revela o se les revelará a todo tipo de persona, no importando la edad, no importando la condición social, el sexo, el tamaño, el color. Nada de esto importa. Es tiempo de que Dios sea manifestado a nuestra nación. Sí, a nuestra nación. Usted dirá, pero tenemos muchos convertidos en República Dominicana, pero poca gente asumiendo el Estado con temor a Dios. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos también a esa gente y le demos de lo que Él nos ha dado. Que le demos de esta revelación que Dios nos ha dado. Que le digamos a esa gente que Dios está para ellos también. ¿Han oído eso, que Dios está puesto para ti? No es Dios que dice, fulano está puesto para ti. Dios está puesto para ti. Él te está mirando. Él nos está mirando a todos nosotros. En todas esas visiones que tuvo Habacuc, Dios se revela igual a nosotros. Pero yo quiero hablarle en breve de esos tipos de revelaciones. ¿Para qué Dios se revela ese tipo de visiones? ¿Para qué Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida? Dios se revela en todas las áreas de nuestra vida. Una de las visiones, de las revelaciones de Dios, es una revelación de restauración. ¿Qué quiere Dios restaurar en tu vida? Lo primero que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue restaurar nuestra relación con el Padre Celestial, que se había roto allá en el Edén y en el Calvario fue restaurada. Una visión restauradora. ¿Y sabe qué dice el Señor en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan? El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la revelación restauradora. Vino para restaurarnos, quitar lo que el enemigo había hecho, de todo lo que el enemigo había dañado. Él lo reconstruyó, porque restauración es reconstruir. Visión sanadora, revelación sanadora. Capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, verso 25. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver con claridad. Lo que tú y yo no veíamos antes de tener a Cristo, cuando Él nos fue revelado, ya nosotros sabemos cómo caminar. Sabemos que si caminamos rumbo al pecado nos vamos a perder, pero que si caminamos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, nuestro espejo, nuestro mapa, vamos a llegar al reino eterno de Cristo Jesús. Y número 3, la revelación es purificadora. Capítulo 51 del libro de los Salmos, verso 7, David en un momento crítico dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Todos nosotros sabemos que el hisopo no es ese palito con un chin de algodón. Era un tipo de planta. Y él dice, purifícame con hisopo. Hoy nosotros no tenemos que decir que nos purifique con hisopo. Somos purificados y santificados con la sangre de Cristo que borró todos nuestros pecados. Dele un aplauso a Cristo. Isaías dice, si sus pecados son rojos como el carmesí, una tinta que se usaba para teñir la tela, con Cristo, con Dios en el corazón, vienen a ser blanco como la blanca lana. Cambia de color. No hay pecado, por lo tanto el corazón es purificado y es santificado, porque una vez que aceptamos a Cristo, entonces somos separados para Él. Somos separados para Él. La revelación es libertadora. Capítulo 15 del libro de los Romanos y verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es liberadora y el Dios de esperanza te va a llenar de gozo y de paz. De gozo y de paz. Todos los pleitos hoy es buscando la paz y matándose. Y no vale que levanten bandera blanca. Es que solamente puede levantar bandera blanca Jesús, porque Él se hizo bandera en la cruz del Calvario. Él se hizo ahí para que nuestros pecados sean perdonados y para que la paz de Él more en nuestros corazones. Entonces pudo decirle y pudo decirnos a todos nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, no tenga miedo. Solo crea, solo crea. ¿Quiénes deben moverse en la visión de Dios? Todos debemos correr. Él le dijo, el que la lea, no el que la mire. El que la lea, corra con ella. El que la lea, no se detenga. Tú y yo no podemos estar detenidos. Nosotros sabemos cuántas personas están detenidas ahí, están en suspenso, esperando una palabra y ya Dios te la dio a ti. Entera. Porque no es una palabra exclusiva, están todas ahí. Y esa palabra es la que tú vas a compartir. No, yo no le hablo a nadie porque la gente no quiere escuchar del evangelio. Esos convertidos que lo dicen, porque hay muchos malos testimonios y tú cuál estás dando. Ni bueno ni malo. ¿Habla algo? No tienes que decir el malo. No tienes que hacer cosas malas. Entonces brilla con la luz de Cristo. Brilla con la visión que Él te ha dado. Visión es luz. Brilla con eso y da la palabra. Todos. Él nos dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tienes que prepararte para recibir la visión. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la leyere, el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, aunque no se cumpla del todo, en el momento que tú quieres, porque somos desesperados. Es como en el orden nuestro. Dios tiene su propio orden. Dios tiene su propio orden. Aunque se tarde un poco, es verdad. Es verdad. Esto dice él, aunque se tardare por un tiempo, más se apresura el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cristo viene.
Cristo viene y oiréis de guerras, de rumores de guerra, terremotos por doquier. Padre entregarán a hijos, hijos entregarán a padre. No hay nadie para nadie. Lo estamos viviendo. Corra, corra. Dígale a la gente que Cristo salva, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay sanidad. Lo vamos a hacer. Número 1, prestando atención a las instrucciones. Dios no nos manda a hacer nada sin antes darnos las instrucciones para hacerlo. 2, escriba. Escriba todo lo que el Señor le da, escríbalo. Habacuc tuvo que darle a conocer y permanecer lo más posible sin desesperarse. Él estaba muy apresurado. Me voy a quedar de pie y voy a oír y voy a responder. Aunque tardare, o sea, no es para ahora mismo. ¿Qué capacidad tiene nuestro Padre de hacernos entender que las cosas no son como nosotros decimos ni como nosotros queremos? ¿Cuánta gente corre adelante y luego se tiene que sentar y esperar? Entonces detiene el proceso. No lo detenga. Necesitamos escuchar a Dios, y para predicar el evangelio tenemos que abrir nuestros corazones. Pero es tiempo ya de que tú abras tu célula, que tú tengas tu célula de estudio, de que tú estudies la palabra con alguien. Pero no te preocupes si no se convierten, porque es el Espíritu Santo que los va a convencer. Tu papel es darle la palabra, ir al tiempo que le dijiste a esa persona, no llegar tarde tú. Siéntate y espera a la persona que llegue, no que ellos esperen que tú llegues. Y el Espíritu Santo va a ir haciendo el trabajo en el tiempo que Él quiera. Número 3, entonces declara lo que el Señor te dio. Todo está aquí. Dile que Jesús es el buen pastor. Dile que Jesús es el que perdona. Dile que Jesús es el que salva. Dile que la sangre de Jesús es suficiente. No tiene que darte un baño de nada. No tiene que ir donde un brujo, donde un curandero que te eche un baño hasta de fugar a ti. Te tira eso y va a correr. Y no con la visión. Pero hay gente que un brujo le dice que se eche lo que sea y aunque pierda la piel se lo echan. No. Es declarar lo que Dios te ha dicho que declare. Todo lo que lea en la palabra, todo lo que lea en la palabra es bueno y válido. ¿Cómo lo va a filtrar? Dependiendo a quién le va a dar la palabra. Y el Espíritu Santo te va a dirigir a quién se la va a dar, cómo se la va a dar. Habacuc debía hacerlo práctico. Lo que estaba recibiendo en teoría debía hacerlo práctico. El que corra el que lea. ¿Entienden eso? El que lea es el que tiene que correr. No va a correr el que no lee. El que leyere en ella. El que leyere en ella va a correr. Qué bueno es saber que cada día Jesús está a nuestra disposición 100%. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero además de eso te dice, el que llama se le va a responder, el que toca se le va a abrir y al que pida se le va a dar. Vamos a orar. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a recibir y a aceptar todo cuanto Dios tiene para nosotros. Póngase sobre sus pies. Se tardará, pero no significa esto que no se va a cumplir lo que Dios te ha dicho.
Sin embargo, no nos podemos detener. Cristo viene. No te detengas. Lleva el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. No mire la clase social. No mire que está muy alto y es inalcanzable. O que es muy bajito y que no puede entender. ¿Quién te ha dicho a ti que el intelecto de la persona es el que permite que la persona entienda? Quien permite que la persona entienda el evangelio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, y cuando tú vas revestido del Espíritu Santo, lleno de esa palabra, lo que tú digas, eso se hará en el corazón de esa persona. No hay nadie inalcanzable. Cuando Pablo estaba frente al gobernador, ¿sabe qué dijo ese Félix? Dijo: por poco me persuade a ser cristiano. Por poco. La palabra de convencimiento que llevó Pablo hizo que esa persona reconociera que lo que estaba diciendo venía de parte de Dios. Y yo quiero invitar a aquellos que no conocen a Jesús. Quiero invitarlo para que le permitan a Cristo entrar en su corazón. De algo te voy a asegurar que Cristo va a hacer en tu vida. Y número uno es que te va a perdonar. No importa los pecados que tú hayas cometido, Dios te va a perdonar. Y número dos, te va a traer paz. No importa por lo que tú estés atravesando, su paz es real. Y Él dice que Él te va a dar paz, no como la da el mundo, sino que la paz de Él se va a meter en tu corazón porque Él es paz. Y número tres, te va a dar amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y con Él lo completamos todo. Él es el todo y todo para nosotros. Quiero orar por aquellos que no se han convertido. Pero quiero que repitas esta oración conmigo. Que tú invites a Jesús ahora. Señor Jesús, hoy he escuchado que tú me puedes salvar, que tú me puedes libertar, que me puedes perdonar. Y vengo delante de ti, te pido perdón. Y quiero que entres a mi corazón, me perdones y borres mis pecados. Jesús, hazte Señor de mi vida e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, quiero aceptarte como el Padre que nunca he tenido, pero quiero que me acepte como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano. Si hizo esta oración, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor por ese joven que hizo esa oración.